Buenas tardes, el día de hoy voy a explicar el problema 13.84 sacado del libro Hibbeler, el cual nos dice que hay un bloque con un peso de 2 libras que se suelta desde el reposo en la posición A y se desliza hacia abajo. Tiene una rigidez, el resorte, de 2 libras entre pie y debemos determinar la longitud no estirada del resorte, de tal manera que no permita que éste se despegue de la superficie hasta que este ángulo sea igual a 60 grados. Ok, primero vamos a tener en mente que nuestra incógnita es la longitud inicial del resorte. Para esto, nosotros vamos a utilizar un análisis en el marco de referencia Frenet-Serret, que utiliza los ejes normal y tangencial. Vamos a analizar la posición en donde la caja ya está en los 60 grados. Entonces, como se está despegando de la superficie, no va a haber una componente normal, sino que va a haber la fuerza del resorte y vamos a descomponer el peso que está yendo hacia abajo en las componentes normal y tangencial. Para eso debemos encontrar el ángulo que se está formando aquí. Un análisis es que aquí se forma un triángulo rectángulo. Y si conocemos que este ángulo es igual a 60 grados, este de acá va a ser igual a 30. Y como aquí se vuelve a formar un triángulo rectángulo, podemos comprobar que este y este ángulo son el mismo. Entonces vamos a seguir utilizando los 60 grados. La fuerza se escribiría de la siguiente manera. Podemos utilizar de una vez el valor de 2 libras que nos está dando el problema y el coseno del ángulo para la componente normal, es decir, esta de acá, y el seno del ángulo para la componente tangencial, recordando que esto nos lo dan en libras. Y ahora vamos a hacer un análisis utilizando la segunda ley de Newton. Vamos a empezar por el eje tangencial, en donde solamente está actuando la fuerza del peso en esta dirección. Vamos a decir que 2 seno del ángulo va a ser igual a la masa por la aceleración, pero tangencial. Aquí nosotros podemos obtener la masa, ya que el peso entre gravedad nos da este valor. Acá recordemos que estamos utilizando libras y pies, entonces la gravedad va a tener un valor de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces intentaremos despejar la aceleración tangencial. Para esto vamos a sustituir 2 seno del ángulo es igual a peso entre la gravedad, la relación tangencial, y ok, este pasará multiplicando y este dividiendo, así que el 2 se va a cancelar y podemos decir que 32.2 por seno del ángulo va a ser nuestra aceleración tangencial. Ahora, el problema también nos está
pidiendo encontrar vectores de velocidad y aceleración en esa posición. Así que vamos a utilizar la regla de la cadena para encontrar la velocidad tangencial. Vamos a anotar de ese lado, regla de la cadena. Nosotros sabemos que la aceleración tangencial, por definición, es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Si se multiplica por un diferencial en posición, nosotros podemos utilizar regla distributiva, en donde esto se cumple. Y nosotros sabemos que la derivada de la posición respecto al tiempo es igual a velocidad. Así obtenemos que la aceleración tangencial también es igual a v por la derivada de v entre un diferencial de posición. Ahora sí, esto queda de la siguiente manera. Y para eliminar los diferenciales podemos utilizar una integración definida desde la posición 0 hasta, en este caso nuestro ángulo final sabemos que va a ser 60, pero vamos a utilizar uno arbitrario para obtener la fórmula general. Entonces vamos a sustituir nuestra aceleración tangencial por lo que ya obtuvimos. Y nuestro diferencial de S, como está haciendo una trayectoria circular, va a depender del radio y del ángulo. Entonces, el diferencial realmente sería radio por el diferencial del ángulo. Y ahora sí, integrando, todo esto pues son constantes. En este caso el radio, el problema nos dice que es 2. Lo podemos sacar directamente como 64.4 coseno del ángulo va a ser igual a 1/2 de la velocidad tangencial, se me olvidó de especificar, al cuadrado. Y para despejar por completo la velocidad vamos a pasar 1/2 multiplicando, que sería 2 por 64.4 coseno del ángulo. Y todo esto le sacamos su raíz. Para una fórmula más general, recordemos que esta es la gravedad y este es el radio. Entonces lo escribiremos como 2 gravedad radio coseno del ángulo. Esto va a ser igual a la velocidad tangencial. Encerraremos estas expresiones, ya que nos servirán para obtener los resultados. Y ahora encontraremos la aceleración normal. Vamos a anotar aquí para la aceleración normal. Ahora vamos a hacer el análisis del eje normal, en donde está actuando la fuerza del resorte más el peso, pero la componente en ese eje. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración normal. Pero nosotros sabemos por fórmula
que eso va a ser igual a masa por la velocidad tangencial al cuadrado entre el radio. Así que, despejando, nosotros podemos obtener la fuerza del resorte. Esto sería igual a m 2g. Recordemos que es 2gr coseno del ángulo, pero como se está dividiendo entre r, se van a cancelar. Pasamos directamente 2g coseno del ángulo menos 2 coseno del ángulo. Viendo aún más adelante, sabemos que este es igual a W entre gravedad. Entonces podemos pasar W, 2 coseno del ángulo, menos 2 coseno del ángulo. Sustituyendo valores, les muestro la operación en la calculadora. Es igual a 1. Y estamos manejando libras. Y para obtener la longitud inicial, que es nuestra incógnita, utilizaremos que la fuerza de un resorte es igual a su constante por su diferencia en longitud. Es decir, obtendremos primero este valor, sustituyendo 1 sobre 2, que es nuestra K, va a ser igual a el diferencial, lo cual es 0.5. Esa es nuestra, más bien la cantidad que se está estirando. Y nosotros conocemos que el radio total es 2. Entonces, si nuestra longitud final es 2 y nuestra longitud inicial es 0.5, más bien la diferencia, haremos 2 menos esa diferencia para obtener la longitud inicial, lo cual nos da 1.5 pies. Así tenemos resuelto el primer inciso. Sería nuestro primer resultado.